Bueno, pues en primer lugar dar la enhorabuena a la FEDE, 33 ediciones, no son fruto de la casualidad. Agradecer a mis compañeros Felipe Areal, founder y CEO de Load Intelligence, a Vanessa Nieto, Head of Media Solution de WPP y especialmente a Vivanta Dental, que es el cliente de WPP, bueno, pues que se ha prestado a comunicar hoy la campaña y traerla a estas jornadas, ¿no? Una campaña que hemos bautizado la nueva dupla de la última milla, donde hemos traído el Digital Out of Home y lo hemos unido con un canal como es el audio, que no es nuevo, pero lo que sí que es nuevo es su digitalización y la enorme atención que está capitalizando y capturando en los últimos años, ¿no? Y a mí me gustaría empezar por el modelo actual de exterior, ¿no? Durante muchos años hemos optimizado, nos hemos basado en coberturas, en intereses, en intenciones y bueno, pues nos ha faltado conectar esa planificación con la compra real, ¿no? La gran desconexión que nosotros hemos entendido es que la atribución sigue siendo parcial o modelizada, que la última milla considera siendo todavía realmente opaca y que el research online, purchase offline, pues lo capitaliza en gran medida el search y el display, ¿no? Por tanto, el Digital Out of Home sigue actuando como un medio de cobertura y no como una palanca de performance, ¿no? Y por supuesto que el exterior es un medio de cobertura, pero creo que las tecnologías y los perfiles digitales somos y tenemos que ser capaces de demostrar que el canal de exterior es el medio que más contribuye al tráfico al punto de venta y a su conversión, ¿no? Y como consecuencia del negocio, pues hemos analizado muchas campañas donde tenemos sobreinversión en zonas de baja conversión, infrainversión en zonas de alta demanda y una falta de optimización basada en esas ventas reales, ¿no? Y esto lo que nos devuelve es un insight estratégico donde la clave no está en la intención, sino que está en la transacción, ¿no? La decisión de compra ocurre en el mundo físico y es muy relevante la movilidad, la proximidad al retail, el entorno urbano y, por supuesto, el contexto que condiciona la conversión más allá de la audiencia final, ¿no? ¿Y cuál es nuestra solución? Empezar desde la compra real. Y hay dos grandes momentos de compra, ¿no? Uno, bueno, pues el territorio digital, el territorio on-site y el territorio off-site, ¿no? El territorio físico, ¿no? ¿Y cuál es el mayor capitalizador de la venta en el territorio on-site? Amazon capitaliza más del 35% de todas las ventas y más del 50% de las ventas directas e indirectas, por lo que nosotros lo que hemos aterrizado en nuestra herramienta de Location Intelligence, de inteligencia geoespacial, son datos anonimizados y agregados de intenciones y de compras reales en el mayor retailer del mundo, que es Amazon, ¿no? Esto nos devuelve tipologías analizadas, categorías, tickets, consumos recurrentes, frecuencias, y lo hemos aterrizado a nivel de una taxonomía como es código postal o secciones censales, ¿no? Por tanto, no modelizamos desde la intención, sino que partimos de un consumo probado, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que le hemos preguntado a estos datos? Pues compradores recientes de cédulas dentales para entender quiénes son los verdaderos compradores, ¿no? Y una vez que sabemos quiénes son las personas que lo compran, pues la siguiente pregunta es saber dónde ocurre esa compra. A través de nuestra herramienta GeoActivate, que es un módulo de Location Intelligence, lo que hemos entendido es integrar esos datos on-site del mundo de Amazon, Retail Media, con esos datos on-site, ¿vale? Esos datos on-site que nos permiten entender movilidad, sistemas comerciales, señales digitales, más de 2.500 índices de afinidad, más de 250 variables, que lo que hacen es hacer un modelo de geoscoring, que no es otra cosa que lo que nos devuelven son índices territoriales con un alto poder de conversión, ¿vale? Por lo que este enfoque tiene tres grandes pilares: datos transaccionales del mundo on-site, del territorio Amazon, modelos geoespaciales
validados que ayudan a planificar con esos datos de inteligencia geocontextual y señales de movilidad y comportamental. Esto nos cambia el modelo tradicional que estaba basado en índices de afinidad y que planificábamos por cobertura y lo llevamos a una priorización de zonas que tienen una alta probabilidad de conversión. Una vez que hemos entendido dónde se han hecho las compras, quiénes son los compradores y hemos unido los datos on-site y los datos off-site, llega el momento de la activación, ¿no? Un nuevo ecosistema de última milla que lo que nos lleva es una generación y captura de la demanda, por lo que nos encontramos en el modelo tradicional que activábamos en proximidad y el nuevo modelo que genera, captura y demanda una demanda construida. Bueno, y aquí es donde viene la segunda parte de la dupla que hemos comentado al principio. Permitidme que os comente nuestras ideas sobre cómo combina el audio y el medio exterior, ¿vale? ¿Qué propuesta de valor conjunta podemos llevar a las grandes marcas? Al final, no nos olvidemos que nosotros en el universo offline fuimos los reyes de la notoriedad y del branding, ¿no? El exterior, la radio y la televisión construyeron las grandes marcas. ¿Qué ha sucedido ahora en digital? Nosotros proponemos que al final el out-of-home programático, ¿vale? Sois quienes estáis activando cerca de la zona de compra de manera personalizada, os adaptáis a los flujos de movilidad, estáis anclando el territorio de la marca cerca del punto de venta, mientras que el audio, en este caso el audio contextual a través del Brand Suitability, buscamos generar entornos de escucha positivos que maximicen la atención de la audiencia. Y además, también activamos en movilidad, a través del audio in-car y a través de otros medios, y capitalizamos los momentos screenless. ¿Qué es lo que estamos haciendo conjuntamente? Al final, daros cuenta que nosotros, ambos medios, el exterior y el audio, estamos acompañando al usuario en su vida real y de manera secuencial. Vosotros en espacios públicos, nosotros en espacios privados más íntimos. Ambos somos ampliamente contextuales. Vosotros aprovecháis más el contexto físico, el clima, la geolocalización. Nosotros a nivel semántico, emociones. Somos complementarios a la hora de la atribución. Vosotros estáis al lado del punto de venta. Nosotros generamos esas grandes coberturas on the run, con el coche, con gente que está haciendo jogging, running, ¿vale? Al final, nosotros no somos canales de targeting, somos canales de influencia, somos canales de atención sostenida, ¿vale? Oye, ¿por qué os hablamos tanto de la atención, de la influencia? Al final, nosotros lo que vimos es que la transición de la publicidad offline a la publicidad online básicamente fue la aparición del targeting, que nos dio un montón de cosas, medición, KPIs, trazabilidad, pero a cambio de perder calidad en la experiencia de usuario. Se minimizó la atención, ¿vale? Como usuarios, entender lo que fue el mundo offline, el valor publicitario y qué es lo que te da a nivel de notoriedad. Nosotros pensamos que debería ser una aspiración para las grandes marcas poder construir las grandes coberturas en torno a la atención efectiva. Es que no todas las impresiones valen lo mismo, ¿no? Tener un share of voice efectivo. ¿Y esto cómo lo haces? Pues maximizas el recuerdo de marca en determinados medios y canales, como es el audio y como es el exterior. Y después, en nuestro caso, lo que proponemos es la optimización de la experiencia del usuario a través de criterios de brand suitability. Al final, lo que nosotros estamos proponiendo para la creación de las grandes coberturas es huir del targeting, huir de la hipersegmentación de las audiencias e ir a la hiperpersonalización de los contenidos. ¿Y por qué el audio y el audiovisual? Al final, en los últimos años se han construido coberturas enormes en estos dos canales. Entre 35 y 40 millones de españoles ven sistemáticamente y dedican un muy buen tiempo a consumir audio y audiovisual digital. Son canales que capitalizan claramente los mejores indicadores de ad recall, con menor saturación publicitaria, entre 2 y 5 veces por debajo que el display, que social, que la televisión lineal. Es decir, son los canales naturales donde se capitaliza la atención. Y además confluyen otros dos elementos, ¿vale? Quedaros con la idea que va a ser muy utilizada en el futuro, el concepto de navegación proactiva, el usuario. No es lo mismo cuando un usuario tiene el control total de la experiencia y decide consumir medios en un momento determinado
el qué, el cómo, el cuándo, todo eso genera atención, ¿vale? La capitalización del consumo on demand y del consumo screenless está asociado a la atención. Y por otro lado, bien sabéis que al final el audio y la voz se va a convertir en nuestra interfaz natural como usuarios con el universo digital. Al final, esto en la comunicación publicitaria, la voz exige escucha activa. Son más momentos de atención por cada impacto publicitario. ¿Y por qué el brand suitability? ¿Por qué el audio contextual concretamente? Y aquí entramos en la aplicación de la inteligencia artificial. No sé si sabéis que los LLMs, toda la tecnología de OpenAI, realmente lo que hace es transformar las palabras en números. Se vectoriza el lenguaje de tal manera que se transforma en matrices matemáticas y luego puedes medir la distancia entre las palabras. Si hace 6 años os pregunto cuál es la distancia semántica entre tristeza y nostalgia, podéis decir que son parecidos, pero no puedes medirlo. Hoy tristeza es una matriz matemática, nostalgia es una matriz matemática y puedo medir. ¿Cuál es nuestra aplicación? Nosotros analizamos 2 conjuntos de palabras. Uno va a ser el contenido de audio o audiovisual, un podcast, un programa de radio, una serie de televisión. Lo vas a analizar en tiempo real. La inteligencia artificial lo etiqueta. Haces lo mismo con la campaña publicitaria, analizo todos tus materiales publicitarios, los etiqueto y vamos a medir matemáticamente cómo de cercanos son en torno a criterios como las emociones, los sentimientos, las categorías de la llave, de tal manera que lo que vas a generar es una planificación publicitaria de contenidos que estén muy enlazados con tu campaña, para que al final parezca que sea un sponsorship de tu anuncio dentro de la campaña. ¿Vale? Nosotros, como lo que hacemos toda la afinidad contextual al final para maximizar la atención, lo que utilizamos también son los criterios de la IAB. La IAB habla que la atención fundamentalmente depende del contexto. Y esto es el media environment. Aquí se habla de qué factores aumentan la atención, ¿no? Es decir, la calidad editorial. Esto es interesante también para los publishers, ¿vale? Durante mucho tiempo la programática quita valor al contenido para dárselo a quien está viendo el contenido. Pues la IAB lo que dice es que la calidad editorial aumenta la atención. La alineación temática, la afinidad contextual, aumenta la atención, ¿vale? La saturación publicitaria, evidentemente. También temas de media delivery, el viewability, la experiencia de usuario, el formato. Y por último, la creatividad, la personalización de la creatividad y la relevancia aumentan la atención. ¿Qué hacemos entonces nosotros? En torno a todas estas variables, estamos siguiendo las señales de los usuarios que existen en el ecosistema programático para ver cómo se comporta con todas nuestras planificaciones contextuales y tenemos un algoritmo que trata de optimizar todas estas señales junto con señales propias del contenido. Una cosa son los usuarios respecto al contenido y después buscamos maximizar también contenidos que tengan máxima relevancia y viralidad. Ahí, en ese entorno, en los canales de audio y audiovisual, es donde pensamos que el anunciante maximiza su atención. ¿Por qué ahora? Bueno, pues llevamos muchos años hablando de cookies, addressability, pero realmente nosotros apostamos por el privacy first, la era del consentimiento. Realmente las grandes coberturas basadas en targeting están perdiendo señal, en nuestra opinión, están perdiendo relevancia. Además, en audio y en audiovisual, entender que solo hace 3 años es cuando masivamente las grandes plataformas de audio y audiovisual se abren a la publicidad. Anteriormente estaban todas en modelos de suscripción. La gran ola de audiencias descomunales que hay han llegado los 3 últimos años sin tecnología publicitaria. Esto combina muy bien con el exterior. ¿Y dónde nos encontramos? Un palabrejo nuevo, no sé si estáis familiarizados con el ROPO, si no ya tenéis un amigo nuevo. Research Online, Purchase Offline. ¿Qué hacemos como usuarios? ¿Qué enredamos en el universo digital? Y después, ¿qué hacemos en el mundo físico? La realidad que todos conocéis es que hay canales que capitalizan muy bien esta atribución, pero no la generan. Nosotros como usuarios sabemos que al final vamos a buscar en Search o vamos a ir a Google Maps, pero la intención de ir a ese sitio se ha construido y se han generado y se ha cualificado en otros canales. ¿Nosotros qué estamos proponiendo? El exterior va a generar presencia y notoriedad. El audio contextual, como os he explicado, vamos a
generar esa intención, vamos a generar esa demanda y vamos a predisponer a la visita. Y a través del vehículo conectado vamos a poder medir la atribución. Al final, las claves de este modelo es impactar a la audiencia en modelos de alta atención para generar demanda y entender que al final el valor de nuestros medios a nivel de atribución física, donde mejor se puede ver son en las activaciones omnicanal. Es decir, al final a nadie se le escapa que el audio, los datos de atribución física per se del audio, no son los que mejor capturan, son los que lo generan. Cuando metes audio audiovisual y exterior en campañas omnicanales de atribución física, mejora la de toda la campaña, no la de tu propio canal, porque son los generadores de la intención, ¿vale? Te la dejo votando, Álvaro. Y en Accelerate consideramos que para ser relevantes en la activación tenemos que ser diferenciales en la medición, ¿no? Y en esta sinergia de canales consideramos que el Digital Out of Home capitaliza esos espacios físicos, el audio capta esa atención y el audio in-car lo que lleva es lo que convierte esa atención a la acción, ¿vale? Tenéis una fórmula de medición donde tenemos 3 nuevos puntos: el dispositivo móvil, los espacios geolocalizados del Digital Out of Home y el audio en un entorno conectado, ¿no? Para dar un resultado clave a nivel de la medición, que es que la última milla deje de ser una hipótesis para convertirse en una palanca de atribución medible y perfilada. Y en este modelo tenemos 4 grandes bloques: la generación de demanda, donde el audio contextual y los entornos audiovisuales construyen la intención, donde el momento y el contexto de decisión son muy relevantes: el territorio, la movilidad o la proximidad al retail. Donde se activa es donde se captura ese Digital Out of Home y ese audio in-car, donde se captura esa atención y esa atención dirige hacia la acción y, por supuesto, la conversión física, ¿no? Pasamos a un resultado que genera de planificar y de comprar a coberturas a un performance territorial, ¿no? Una optimización basada en demanda real, como os he dicho, esos datos on-site y esos datos off-site que nos permiten entender quién compra en el territorio digital y quién está en el territorio físico, y por tanto nos genera una mayor eficiencia en la activación. Entender el contexto nos genera más relevancia y esas zonas de probabilidad de conversión más altas hacen que tengamos un uplift en el impacto de ventas. Lo que hacíamos antes era entender las audiencias, la última milla, la estimación, y ahora entendemos una demanda real, ¿vale? Por último, y antes de dar paso, lo que nos gustaría es que quedase claro que el Digital Out of Home es un canal de cobertura, es un canal trazable, es un canal medible, pero conectado con ese audio contextual, con ese audio in-car, nos permite pasar desde la intención a la acción, y consideramos que ese consumo reposado del usuario dentro del coche es un momento muy relevante a la hora de decidir en el punto físico. Todo esto que os hemos contado Felipe y yo os lo va ahora a trasladar Vanessa Nieto. Os va a contar cómo lo hemos aterrizado en un caso, en un piloto con Vivanta Dental. Gracias, Álvaro. Bueno, pues el caso que os traemos hoy es Vivanta Dental. Más que un caso, más que una campaña, es un cambio de mentalidad en lo que conocemos como comunicación de movilidad. Vivanta es verdad que trabaja en un cross-channel, pero en esta ocasión quisimos ver cómo actuaba el audio en esa conversión de visita a las clínicas usando el audio digital. La pregunta que nos hicimos era qué podemos hacer distinto o en este entorno tan saturado de impactos publicitarios. Y la respuesta no fue hacer más presión publicitaria, sino hacerlo en entornos y en el tiempo adecuado para alcanzar a nuestro target.
Antes de empezar con la activación, el target de Vivanta, pues nos encontrábamos con un target sociodemo de 35 a 65 años. Buscábamos la afinidad en los códigos postales donde Vivanta tiene sus clínicas, pero a la vez también pusimos otra segmentación más geográfica, como ha comentado Álvaro antes, con la data de Amazon en intención de compra de productos bucodentales. Esto lo que nos hace es hacer un poquito más de foco en esas localizaciones con mayor potencial de conversión y activamos unas audiencias altamente cualificadas. La activación, ¿cómo la hicimos? Pues en ese entorno tan saturado sí que buscábamos un lugar donde hubiera máxima atención y menos saturación publicitaria. Como ha contado Felipe, ese lugar es el coche. ¿Cómo activamos la campaña? Pues en la parte de exterior con 2.600 pantallas distribuidas en esos códigos postales con máxima afinidad y con unas audiencias más exclusivas. Y junto con el audio in-car. Lo que teníamos era el potencial del exterior que nos da notoriedad de marca, imagen de marca, con el recuerdo en el día a día y estar todo el día en el día a día del usuario. Todo esto se puede contar, pero tenemos que ir a la medición. ¿Funciona? Pues sí, vimos que hicimos una medición fuera de las métricas convencionales. No miramos las impresiones, los impactos ni los clics, sino que hicimos dos grupos de trabajo en el cual el grupo de control no teníamos expuesto a la campaña y con un otro grupo homogéneo sí expuesto a la campaña. Aquí sí que vemos que el grupo de control tuvo una tasa de 5,3, mientras que los expuestos de 6,8. Esto supone un 28% de uplift frente al grupo expuesto, pero más allá del porcentaje sí que vemos que había 460 personas incrementales en visita a tienda. Esto ya es una medición más de negocio, no tanto de coberturas ni otro tipo de medición. Lo que vemos es que, en resumen, el contexto importa, no vale con impactar nada más, hay que hacerlo en el momento adecuado y en el tiempo adecuado. Y luego que la combinación de canales no es una suma de medios, sino es generar experiencia que nos hace que finalmente sí podamos decir que la dupla entre exterior y audio sea tremendamente potente. Os dejamos un resumen de lo visto en este vídeo. En un entorno saturado de impactos, conectar con el consumidor adecuado, en el contexto preciso, marca la diferencia. Vivanta Dental tenía un objetivo claro: aumentar el tráfico a sus clínicas en todo el país. Y para conseguirlo, diseñamos una estrategia híbrida basada en una combinación de canales de máxima atención optimizados mediante afinidad contextual, junto con una activación basada en datos de intención real de compra de Amazon y una segmentación geográfica precisa por códigos postales. Impactamos a perfiles de alto valor, personas de entre 35 y 65 años, con alta afinidad hacia el cuidado personal y la salud bucodental. Activamos los códigos postales cercanos a cada clínica, ampliando el alcance con un radio de hasta 10 kilómetros. Así, maximizamos la cobertura dentro del área de influencia real de cada centro. Además, nos dirigimos a usuarios que habían invertido recientemente en productos de cuidado bucodental, asegurando una audiencia altamente cualificada. También buscamos contextos de máxima afinidad temática con la marca en entornos de podcast cualificados. ¿Qué activación de campaña hicimos? Combinamos entorno digital con publicidad exterior y audio contextual. Activamos una campaña a través de publicidad exterior programática, con presencia en más de 2.600 pantallas digitales, impactando al usuario en su día a día. Reforzamos el entorno digital con una activación de generación de leads y ampliamos el alcance con una campaña de audio contextual en plataformas como Spotify y Podium en última milla. Aquí es donde redefinimos el modelo.
Trabajamos sobre contexto real, alineando el mensaje con la ubicación, la movilidad y el movimiento del usuario. Especialmente en el coche conectado, un entorno de máxima atención y mínima distracción visual, donde el audio se convierte en el canal dominante. El mensaje deja de interrumpir y pasa a formar parte de la experiencia. Activamos impactos dinámicos en función de la proximidad a clínica, priorizando los momentos con mayor probabilidad de conversión física. Así, el audio deja de ser solo cobertura y se convierte en un generador de intención real. El Digital Out of Home construye memoria, el audio la activa. Una estrategia omnicanal que integra imagen y sonido, donde el audio contextual se sincroniza con el entorno, generando atención sostenida y acompañando al usuario a lo largo de todo su día. ¿Cómo medimos el impacto? Aplicamos una metodología basada en grupos de control y grupos expuestos. Así, aislamos el efecto real de la campaña. El resultado, un uplift del 28% y un incremento de 460 en visitas a las clínicas. Vivanta Dental, conectando impacto, contexto y resultados. Muchas gracias.